Pues un merenguito para empezar a hablar de algo bastante acidito, bastante amarguito. Así es. Como es el tema de la violencia en sus más amplias manifestaciones. Ernesto, me da mucho gusto, no me da por otro lado, son sentimientos contradictorios, pero el hecho de que se haya realizado en México un encuentro latinoamericano de la cultura de la no violencia y que se haya analizado la violencia en sus más diversas manifestaciones, nosotros fundamentalmente enfocamos la de la pareja y la de la familia, pero al parecer en este encuentro se encontró, valga el juego de palabras, que la violencia permea todos nuestros ámbitos, todas nuestras áreas de movimiento, de existencia, de vida. Lo mismo en el deporte, que en la política, que en casa, que en la oficina, que en el transporte público. Y justamente se habla de esto en voz alta para que trabajemos por su solución. Quisiera decir que no exactamente es que se haya descubierto o se haya encontrado en este encuentro, valga la redundancia, se reúne por la no violencia, sino que se empiezan a hacer públicos, se empieza a dar a conocer cómo dentro de las posturas reconocidas de muchos grupos que han trabajado en contra de la violencia y que llaman de no violencia, valga la redundancia, se empieza, lo cual nos sorprende, apenas hablar de cómo este fenómeno de la conducta humana permea todas las capas, los estratos y las circunstancias sociales, ya que por alguna razón u otra, a través de la experiencia de los radioescuchas, tenemos cerca de 10 años hablando todos los días, sin excepción, de algunas de las formas más severas de la violencia, que son las que corresponden a la violencia intrafamiliar, llamada también violencia doméstica. Prefiero yo usar el término violencia intrafamiliar porque lo doméstico se refiere a lo que pasa en casa, que ya es bastante, pero puede haber violencia intrafamiliar aunque algunos de los miembros no estén en casa o en esa casa. A veces la violencia entre los miembros de la familia se extiende a otros niveles. Vamos a decirlo con un ejemplo que es muy común. Por ejemplo, Caín mata a Abel con una quijada de burro y no lo mató dentro de su casa, pero es un caso de violencia intrafamiliar. Sí, dos hermanos se matan así. Entonces, en esos términos hemos venido trabajando y sosteniendo una hipótesis que ahora puede ser sustentada como tesis de para que exista violencia en las calles tiene que haber alguien que salga ya violentado de un hogar o de una familia violenta. Todas estas redundancias caben, son viables, gracias a que el término se puede usar y aplicar correctamente para muchas formas de conducta cuyo destino no es precisamente el bienestar, sino el malestar de los demás. O bien, en la no existe bienestar y sí existe una patología severa de orden afectivo, de orden emocional y conductual. Si bien algunas formas de conducta violenta son naturales en el ser humano, la conducta violenta hacia otros no lo es. Yo quiero informarles que a lo largo de estas 3 horas de transmisión estaremos escuchando diversas opiniones, diversos comentarios de especialistas, de participantes en el Encuentro Latinoamericano de la Cultura de la No Violencia que se llevó a cabo los días 14 y 15 de marzo aquí en la capital de la República Mexicana, pero que tiene vigencia, por supuesto, en todo el territorio nacional. Carlos Jaime es el responsable de todas y cada una de estas entrevistas que estarán enriqueciendo nuestra transmisión. Vamos a mensajes, regresamos. La entrevista es de el señor del doctor René Jiménez, Violencia en México. Bueno, de violencia social
hasta la violencia intrafamiliar. Desafortunadamente hemos tenido una tendencia de crecimiento que el trasfondo de ella tiene que ver con los problemas económicos, sociales, etcétera, pero también tiene que ver con aspectos del que nuestras autoridades de anteriores administraciones no trataron de arreglar el asunto, de detener la violencia, sino la toleraron, sino también en términos de no tratar con conocimiento el problema de la violencia en las escuelas, de la violencia intrafamiliar. Lo que sí sé es que la sociedad civil, los académicos, estamos empujando independientemente, pero sí llamando a las autoridades. La delincuencia, los delincuentes muchas veces vienen de familias que han tenido problemas de integración, pero también son gentes que se nutren de una situación en donde el crimen, el robo, les deja muchísimo más utilidades que un trabajo. Se dice, por ejemplo, que han sido las mujeres principalmente las víctimas de la violencia intrafamiliar. Es cierto. Sin embargo, en la actualidad podemos hablar de que esta ya se ha generalizado tanto a los niños como algo que realmente repercute, que es la violencia contra nuestras personas adultas. Los esfuerzos pueden mitigar ese camino, lo veo muy difícil, pero tenemos que luchar. De hecho, lo que se está haciendo con este tipo de labor como pioneros que se hace en el estado de Hidalgo, lo que se ha hecho en Morelos con la cultura de la no violencia, lo que estamos generando en la UNAM, en fin, en muchísimas instituciones, tiene como objetivo precisamente que este camino no sea tan complicado, sino que resulte en un proceso mucho más digno de la vida que tenemos todos los mexicanos y toda la humanidad en conjunto, ¿no? Ernesto, la presencia del doctor René Jiménez, según deduzco de la entrevista de la UNAM, y su comentario sobre el desarrollo de la violencia en México. Con todo respeto, yo creo que el doctor está en su entrevista, no sé si en su ponencia, haciendo uso de lugares comunes y sin definir qué es la violencia, sin proponer qué se puede y qué se debe hacer para la violencia, y pues diciendo algo que todos saben, diciendo que no se ha hecho nada, pero tampoco en este régimen. Es decir, que no se en otros regímenes, en otros, no, en el régimen de Fox tampoco se ha hecho nada, y están entrampados por su profundo desconocimiento de lo que significa el punto de partida de la violencia. Desde la época de la campaña de Zedillín, pues se propugnaba, y fue la propuesta que ocupó el segundo lugar, me parece, durante la campaña presidencial de Zedillín, el que se ocuparan de la inseguridad en México. Y la inseguridad, pues, es la consecuencia de que haya conductas violentas impunes, no punibles, de hecho, como sinónimo. Ahora que George Castañeda usa los sinónimos. Es decir, que se cometan delitos que permanezcan impunes y que no haya ni el reclamo social adecuado ni una respuesta del Ministerio Público como órgano defensor de la sociedad, y que esto haya llevado a niveles severos de impunidad y de violencia generalizada al país. Pero lo mismo con Carlos Salinas, lo mismo. Pero a ver, Ernesto, yo tengo... El régimen de Zedillo se inicia propiamente con el asesinato de Colosio por parte de los priistas, donde tiene un papel destacado quizá Córdoba Montoya y todos los personajes. Pero fíjate que, espérame, porque tú estás hablando de una violencia y a mí me parecía, a reserva de irlo desmenuzando. Estoy diciendo lo que dijo este señor. Claro. Que la violencia no se ha atacado en México hasta ahora, que en este régimen. No es cierto. Lo que yo quiero decirle es que ningún régimen, ni de la revolución, ni el actual régimen panista, ha hecho absolutamente nada por trazar primero un marco normativo y operativo para el control de la violencia en México. Y que esto no se ha hecho por desconocimiento de que el proceso de la violencia se inicia en un sujeto que es parte de una familia y se inicia dentro de un hogar. Nadie se convierte en delincuente porque sí, cuando sale de la puerta de su casa. Al contrario, muchos delincuentes, lo acabamos de escuchar en
en este merengue introductorio, que muchas veces el hombre violento sale disfrazado de caballero, pero los caballeros no se vuelven delincuentes en la calle, aunque ahí sea a veces el territorio donde ejercen la violencia. Pero lo que yo digo es que este señor en este coloquio nos está hablando de lugares comunes. No dice que es la violencia y no habla de soluciones, solamente dice que ahora sí se van a ocupar de ella. A ver, Ernesto, antes de continuar, yo te quería preguntar y te quería proponer que, definiéramos violencia, porque mira, de momento yo puedo hablarte o podemos hablar de la violencia en el cine, por ejemplo, su recurso. Podemos hablar del abuso de poder, que puede ser la violencia, de la violencia, la impunidad en la violencia. Pero bueno, ¿qué es la violencia? ¿Cómo la contemplamos en este programa? ¿Cómo la consideramos en este programa? Todo acto voluntario que atenta contra los derechos de los demás. Así de simple. Así de simple. Y que lo hace en forma de violar el derecho, por eso se usa el término violencia. Y yo creo que es muy sencillo si nos concretamos primero a esta mini definición y luego nos ponemos todos a ver de qué manera esa energía, esa conducta deliberada, en muchas ocasiones pensada, en muchas ocasiones impensada, pero conducta de todas maneras volitiva, voluntaria, lleva como finalidad alterar los derechos de otros en forma, sobre todo, en muchas ocasiones, que exista un beneficiario de esta forma de conducta, que es casi siempre el protagonista del hecho. Es muy poco probable que tú encuentres una violencia donde no haya un beneficio aparente. Sí, me ha tocado ver, alguna vez lo contemplé con sorpresa, yendo hace muchos años, por la avenida Canal de Miramontes, iba delante de mí un coche con un grupo de jovencillos metidos, y traían un cilindro hueco de algo del tamaño de un bat, y el coche que venía delante de mí, repito, con ellos, se acercó a la orilla. Iba deambulando una señora, no me acuerdo si iba sola o no, y con el instrumento ese pasaron en el automóvil y le dieron un golpe brutal en la espalda que me paralizó. Incluso lo único que pude hacer es desconcertarme y frenar metros antes a ver qué le había pasado, metros después a ver qué había sucedido con la señora, en lugar de anotar las placas del coche de los delincuentillos estos. Esa es una violencia que no tiene una razón de ser. Pero la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar va creciendo como una acción donde debe predominar el poder y la autoridad de manera violenta contra los derechos de los otros miembros de la familia. Así hay violencia doméstica, incluso en el control que hace el supuesto jefe o pseudo jefe de la familia en los demás. Hay violencia doméstica en las actitudes pasivas o agresivas de algunos de los miembros de la pareja. Por ejemplo, muchos dirán, ¿cómo violencia pasiva? Sí, efectivamente. Una señora puede violentar severamente la relación de pareja si de manera deliberada usa su rechazo sexual cuando es pretendida sexualmente por el compañero. Si tiene una razón válida, como puede ser en este ejemplo que estoy poniendo, que la negativa sexual se deba a alguna disfunción, se deba a alguna situación previa a ese intento coital, se comprende. Pero cuando alguien deliberadamente ejerce ese poder contra otro, está violentando los derechos. Si un señor deliberada y conscientemente no llega a su casa a la hora que lo están esperando, está cometiendo una acción violenta contra la tranquilidad o el bienestar que durante 2 o 3 horas se merece su familia. Pues
Tu papá nos dijo que llegaba a las 9 y iba a dar la 1 de la mañana y no llega y no sabemos dónde está. Eso puede ser cualquier cosa. Pero cuando deliberadamente se omite y esto afecta a los demás, se está ejerciendo violencia. Cuando un joven deja, por ejemplo, de hacer su cama o de levantar su ropa y lo hace deliberadamente, a pesar de que sabe y conoce que esa es su responsabilidad doméstica, y a veces la única responsabilidad, tiene una actitud pasivo-agresiva, decimos, y consecuentemente incomodar y molestar y ofender, agrediendo lo que los demás esperan de él. Entonces la violencia no son solamente golpes ni maltrato físico o emocional, sí. Cuando un hombre controla, cuando un varón controla la forma en que se debe gastar el dinero, independientemente que sea él el que lo trabaja, y él decide cómo gastarlo a pesar de los requerimientos de cubrir las necesidades inmediatas por parte de la compañera, está haciendo un ejercicio de violencia brutal contra la economía sana de la vida doméstica. ¿Cómo te vas a comprar un coche si debemos tanto todavía en la tarjeta, si debemos en la otra tarjeta, si no hemos pagado la hipoteca, etcétera? Por ejemplo, puede ser una decisión que sea aparentemente tomada con razón porque para nosotros todavía el que paga manda, pero que puede violentar severamente el orden familiar. Puede haber una violencia pasivo-agresiva terrible cuando a alguien se le olvida lo que debería hacer. Los olvidos y el eso a mí no me toca y el yo no sé y es que se me olvidó, pues en formas muy severas de violencia intrafamiliar y de violencia doméstica que se van acumulando hasta llegar a estallidos donde aparece la violencia verbal y después la violencia física. Entonces, violencia son muchas cosas que atentan contra los derechos de bienestar, sobre todo de los demás. Bueno, y ahora un comentario de Eduardo Liendro, integrante del colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias. Un primer paso, pues como en muchos problemas, es reconocer que usamos la violencia, reconocer que trae consecuencias dolorosas para los demás y también para nosotros, ¿no? Eso es el primer paso. Mira, las cifras son dramáticas, o sea, cada vez más se encuentra que la violencia es algo que ocurre en muchos hogares. Las cifras hablan, más de un 50% de las mujeres reportan que alguna vez han sufrido violencia por parte de un hombre. Creemos que esto es algo mucho más arraigado y que necesitamos trabajar por cambiar nuestra tolerancia a la violencia y llegar hasta tolerancia cero, ¿no? Mira, yo creo que estamos en una situación grave porque además del contexto, por ejemplo, del machismo que se reproduce en todos los países, nosotros tenemos problemas graves como por ejemplo la acentuación del narcotráfico, como la pobreza, que implica que muchos hombres, por ejemplo, delincan y muchos jóvenes cometen delitos relacionados con la violencia y que muchos están orillados a partir de un modelo económico que los excluye, ¿no? Entonces, los grandes niveles de pobreza, el narcotráfico y una organización social todavía muy autoritaria. Recordemos que el proceso democrático en México es muy reciente, entonces necesitamos llevar ese proceso democrático a nivel social y eso tiene que llegar también al nivel de las relaciones íntimas. Entonces necesitamos construir la democracia también en la casa, el respeto hacia las personas y eso tenemos que trabajar y el gobierno tiene un papel importante. Y necesitamos a nivel educativo también incorporar en las escuelas y incorporar en los medios de comunicación una cultura de no violencia, ¿no? ¿Se podrá hacer una cultura de no violencia, Ernesto? Y yo creo que sí. No es fácil y transcurrirán quizá algunas décadas. Yo no pienso nada más en varios años. Aquí Liendro estaba haciendo uso de un término que me gustaría reconsiderar. Tenemos que llegar a la no tolerancia contra la violencia. Pero el llegar a la no tolerancia con la violencia también significa violencia. Es decir, la no tolerancia no es darse media vuelta e irse. Es, me dan una trompada y yo la devuelvo. El ojo por ojo y el diente por diente. Es decir, que no haya sumisión, que no haya abnegación
que no haya tolerancia, que haya tolerancia cero a la violencia. Entonces, en un principio se tiene que ser muy descriptivo, se tiene que ser muy cuidadoso, es decir, la violencia como tal no es aceptable en ninguno de sus órdenes, ni familiar, ni doméstica, ni social, en ningún aspecto. Tampoco es aceptable esta macroviolencia que se da con el hambre y el desempleo, macroviolencia que están sometidos los países pobres por parte de los países globalifílicos y liberales, empezando por los Estados Unidos de Norteamérica. Eso ya lo sabemos. Es decir, yo estoy de acuerdo, ¿cómo lo llevo a cabo? Para llevarlo a cabo, lo primero que tenemos que tratar de hacer es denunciar qué es lo que sí pasa. Porque no podemos establecer una cultura de la no violencia si no le explicamos al público primero qué diablos es la violencia. Ajá. Por eso me llama mucho la atención que en este foro primero se haya hablado de la no violencia y no primero de la violencia y después del no. Porque todo el mundo va a decir, no hay un alma sobre la faz de la tierra que ustedes conozcan al que se le plantea esto, que diga que es partidario de la violencia. Hasta los Arellano Félix o hasta Carlos Salinas va a decir, no, hay que estar en contra de la violencia. Sí, eso ya lo sabemos. Pero para que haya cultura de la no violencia tenemos que tener una cultura acerca de lo que es la violencia. Decíamos algunos ejemplos hace un rato, yo quisiera hacer hincapié en otros, que pudieran ser objetivos en algún sentido. ¿Qué no es violento que en una familia cualquiera los varones tengan derechos y las mujeres no? ¿Qué no es un acto de violencia brutal contra los derechos e integridad de un ser humano? Que las mujeres no merezcan el descanso al trabajo y los hombres sí. Que no es violento que las mujeres no perciban un salario, una remuneración por su trabajo doméstico y los hombres disfruten sin gasto alguno del trabajo de los demás. Y así vamos a seguir examinando todo lo que es violencia para que entonces sepamos de qué hablamos con la cultura de la no violencia, porque alguno de estos sujetos puede decir, yo estoy a favor de la no violencia y bla, 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 y voy a hacer un instituto, un centro, una ONG o una institución contra la violencia. Sí, papacito, pero ¿qué es la violencia? Porque a lo mejor tú eres no violento, pero tu mujer no descansa. Y la decisión para dónde ir a desayunar el domingo la tomas tú, sin importarte lo que los demás quieran tragar. Entonces, primero hay que definir qué cosa es realmente la violencia, porque se le imagina que es alguien dándole un balazo a alguien en la calle, violando a una señora que va al supermercado. Es otra cosa. La violencia son muchas, pero muchísimas cosas que no son conceptualizadas correctamente como tal. Mira, a mí me parece violento que, por ejemplo, en una casa donde haya un servicio doméstico, las personas del servicio doméstico coman las sobras o coman otras cosas distintas a la que come, entre comillas, el patrón. O simplemente que en una mesa se sienten y el mejor pedazo o la mejor porción de comida es para el señor y no para los niños. A mí eso me parece violento. Y de hecho lo es. Bueno, Ernesto, estamos con la cultura de la violencia, la cultura de la no violencia. Poniéndolo del otro lado, Ernesto, ¿se puede hablar de una cultura violenta? Sí, por supuesto que sí. ¿Y esta violencia es innata al ser humano? Se argumenta con frecuencia esto, ¿no? Hay una parte que sí, desde luego, decíamos al principio, la parte que es consciente y deliberada de la violencia, cuando es dirigida a otros. Se dice y se dijo durante muchos de los primeros años de las ciencias de la conducta que los seres humanos teníamos 3 necesidades básicas:
Uno eran el hambre y la sed y su satisfacción, la otra era la sexualidad y la otra era la agresión. Significa dos cosas distintas. Una de ellas es la violencia y la otra es la cometibilidad. Si tú en un anuncio solicitas, por ejemplo, un vendedor muy agresivo, no se trata de un vendedor que le diga que a la golpea gente, a los clientes. o me compras o te madreo, porque no, Con para iniciativa, nada, sino alguien que sea un acometedor. Entonces, el ser agresivo significa varias cosas, pero la violencia se considera además que es parte del instinto de conservación de los seres vivos, cuando menos que tienen características como los humanos y los animales, porque para sobrevivir a veces se tiene que atacar, a veces se tiene que defender y a veces se tiene que huir. Esa parte de la violencia es connatural con los animales y los seres vivos. Es decir, si alguien sufre un ataque, un acoso, una acción hostil de otro, siendo una hormiga o siendo un chango o siendo un perro o siendo un ser humano, pues va a haber una reacción por instinto. Esas son las formas naturales de la expresión de violencia. Si en un momento determinado, con el ejemplo de Caín y Abel, hubieran dicho, pues sí, Caín mató con una quijarra de burro a Abel, pero mientras Abel le puso una de aquellas y le dejó una pata fracturada y le puso un ojo morado y le rompió la nariz, bueno, estaríamos hablando de una violencia compartida, pero parece ser que aquí el violento Caín llegó y por detrás moles y mató al hermano. Entonces hay un despliegue de autoridad, de fuerza, con una ventaja y en una acción deliberada, para obtener más poder o más autoridad de la que se supone que tiene un sujeto. Es decir, un león no va por ahí caminando, o un perro, y ejerciendo el poder para demostrar que es muy chicho. En ocasiones aquí lo vemos simplemente con la forma de manejar un automóvil o de conducirse de algún ser humano. Lo vemos mientras mayor sea el resentimiento, el complejo de inferioridad, la inseguridad o la impotencia en los seres humanos, más buscan la autoridad del poder, incluso los presidentes, o los dictadores, o los gerentes, o los directores generales. O sea, eso es una búsqueda de poder, que es una acción deliberada, que va a perjudicar a otros, pero hemos estado haciendo lo que sí se puede considerar la construcción de la cultura de la violencia, en algunos aspectos que afectan en el macro a la sociedad mundial en su conjunto. Por ejemplo, el manejo de la economía. Si los habláramos de violencia de la naturaleza, vale la redundancia, estuviesen distribuidos de manera homogénea o de manera racional entre todos los habitantes del planeta, difícilmente estaríamos hablando de una consecución de una acción violentísima en contra de millones, que nada menos en esta semana ha aparecido con cifras brutales después de los Rey, donde se habla de más de 1.000 millones de seres humanos, creo que son 1.300, en condiciones de pobreza y de hambre, y que de esos 800, me parece, millones de seres humanos están en condiciones de pobreza extrema, más los millones de niños que mueren de hambre, los de niños que además mueren de enfermedades que con bajísimos recursos sanitarios pudieran haber salvado la vida, porque mueren de diarrea, mueren de complicaciones de un resfriado que se pudieron haber controlado, etcétera. Y esa condición social no es una condición natural de los seres vivos, no es una condición natural de los seres humanos. La humanidad no fue así durante mucho tiempo. Pero cuando empieza la justicia social, ese reflejo es la hegemonía y el poder de unos sobre la espalda de los otros. Música relacionada con la violencia, la tristeza, aunque sea de broma, aunque sean los golpazos que le daba Cricri a la alfombra, pero bueno, ahí está, marcada o a través de la voz de Mercedes Sosa o del mismo Alberto Cortés, ¿no? Diferentes formas. Piero fue el anterior.
¿Qué sumarías a lo que estamos hablando? Mira, yo Ernesto, creo que tú tienes un rato siguiendo a la violencia detalladamente. la violencia de alguna manera empieza cuando en la humanidad unos tienen más que otros. Cuando alguien no tiene que comer, pero sí está produciendo la comida que otros consumen, hay violencia. Te voy a poner un ejemplo más reciente de nuestros campesinos que llegan a producir maíz. Creo que una tonelada de maíz cuesta 1,200 pesos, una cosa así. Imagínate la cantidad de toneladas de maíz que tiene que producir un campesino para poder tener que comer en su casa. Porque si produce una tonelada de maíz y eso le da 1,200 pesos, pues le va a alcanzar para muy poco. El maíz que comen nuestros campesinos ya no lo producen ellos, ya lo tienen que comprar. Pero que ese campesino que produce ese maíz, que te alimenta a ti, se puede acercar a tu mesa, a mi mesa, y a la mesa de los privilegiados 5 millones de mexicanos que tienen para comer. Y se va a sentir muy mal que ve que el producto de su sudor, de su trabajo y todo, tú te lo puedes comer tranquilamente, sin siquiera pensar cuánto costó producirlo. Alguna vez me ponían un ejemplo. Me decían, ¿qué crees que siente un albañil que en una casa de Bosques de las Lomas está construyendo un baño de mármol con las llaves con baño de oro y que en su casa tiene que orinar y cobrar en el traspatio, en medio de la inmundicia y la podredumbre que ya dejaron otros antes que él? Allá hay violencia. ¿Desde cuándo? Tenemos que remontarnos a la historia. Y esas formas de violencia que la humanidad ha ido construyendo son lo que podría llamarse la cultura de la violencia. Y por eso tenemos que saber entonces, primero esto, para después saber qué queremos decir con la no violencia. Ay, 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 ay. Amor y afecto seguro para hacer un porvenir. Amor y afecto seguro. ¿Sería un antídoto para la violencia? Yo creo que sí. Definitivamente dos personas que se tienen afecto tienen menos oportunidad de ejercer acciones en contra de los derechos de la otra. Estamos hablando básicamente de que en la violencia hay una acción deliberada, consciente, en contra de los derechos de otra. Y cuando dos personas se quieren, debemos suponer que si el amor es un amor adulto, no importa que se tengan 15 años, el amor adulto puede existir como un componente de maduración, que no tiene que ver con la cronología. Va a ser difícil imaginarse siquiera que se agredan. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas personas cuya capacidad de amar está restringida o existe en forma mínima o no se ha desarrollado, aunque digan, crean o aparentemente se amen, se van a lastimar profundamente porque van a ser desconfiados, susceptibles, vulnerables, y esto pues puede lastimar. Imagínense una pareja de supuestos enamorados donde pasa por la calle, por ejemplo, alguien que tiene las medidas de Jennifer López y el muchacho voltea discretamente a verle las posaderas a la fulana y entonces la muchacha se siente súper ofendida. Es que me lastimas, me agrediste con eso, ¿cómo te pueden saber las nalgas de otra? ¡Qué barbaridad! Mira, bueno, eso habla de que dos personas que dicen que se quieren o que creen que se quieren se pueden lastimar, a veces con futilidades, con banalidades. Dos personas que se quieren realmente con amor adulto ante una situación así serían hasta comprensivas. Oye, ¿te fijaste qué trasero tiene esa muchacha? O lo mismo al revés, ¿verdad? Pues una niña va con el compañero de su vida y voltea a ver a un muchacho muy atractivo, de piernas fuertes y nalga prominente, pues el muchacho va a decir, oye, está buenísimo ese cuate, ¿verdad? Voy a poner a hacer ejercicio a ver si me pongo como él para que te guste y me desees. Cosas que se pueden entender en dos adultos.
que tienen confianza entre sí. Pero en términos teóricos, si tú amas a una persona es difícil que la quieras lastimar. Por eso llama la atención y se siente tanto tu indignación cuando alguien te dice que le pegan a un niño porque lo quiere. Ese es el mayor de los contrasentidos del supuesto, lo quieren maltratar, supuesto amor hacia los niños, ¿no? Uh-huh. En los derechos del niño, que desafortunadamente no tengo a la mano para leérselos, pues no creo que diga, si usted quiere mucho a su hijo, uno de los derechos que tiene es pegarle, y el niño tiene derecho a que lo golpeen. No, hombre. Si se trata de educarlo, pues eso no puede decir. Jamás, eso no dice. Por eso cuento musicalizado, si valiera decirlo así, no es el caso. Quiero ser parte del cuento, esta selección musical que interpretaron un coro de niños hace unos minutos, justamente cuando regresábamos del corte comercial. ¿A qué venimos al mundo? Memo Briceño nos dice: amor y afecto seguro para ser el porvenir. La pobreza es en sí una situación de extrema violencia para quienes viven en la pobreza, porque están despojados de toda oportunidad, sin capacidades y sin habilidades, y a veces hasta despojados de la propia esperanza de algún día salir de esa situación. Entonces, la violencia se ceba en los pobres. La violencia que sufre el pobre es una violencia generalizada. En cada país tiene sus propias manifestaciones, de acuerdo también a la cultura y a las instituciones, porque no es lo mismo un pobre francés que anda bien vestido, ¿no?, que un pobre mexicano que anda semidesnudo, ¿no? Es decir, las condiciones de vida de los países dependen también mucho del nivel de pobreza en el que hay en cada lado, y estas condiciones de vida están relacionadas con la manera en cómo está distribuida el patrimonio, las riquezas y las oportunidades. Y en estos países como el nuestro, en donde hay tanta polarización, pues el rico es muy muy rico y el pobre es muy muy pobre. A veces no tienen ni siquiera cartilla de lector, ¿no? En los avances me parece que ha habido un afinamiento de las políticas de seguridad a través de los cuerpos policiales, que se les está dando más capacitación, que tienen ya también mayor desarrollo tecnológico, de registros y todo este tipo de cosas, que es muy importante para las políticas de seguridad. Pero me parece que en términos del fenómeno delincuencial, estamos creciendo sobre todo en esta delincuencia menuda, en esta microdelincuencia que no es la gran delincuencia organizada, pero que está en relación con el consumo de la droga, que es algo que va creciendo en nuestro país, en todas las ciudades. La pobreza es una forma de violencia, que a veces pasa inadvertida. Sí, que en el macro, ya lo habíamos intentado decir, la marginación, la pobreza, el hambre son evidentemente situaciones de por sí violentas que pueden generar a la vez una violencia particularizada, como la violencia doméstica. En El costo del silencio, que es un estudio sobre la violencia doméstica en las Américas, donde Efraín González y Pilar Gavilano, un estudio relacionado en el Perú, nos hablan de esto. Se refieren obviamente en condiciones muy similares a lo que acaban de ustedes de escuchar, pero me interesa mucho que leerles a ustedes unos 6 puntos muy pequeños sobre el marco del estudio que estos peruanos hacen relacionado con violencia doméstica y pobreza. Ellos formulan 6 hipótesis. Una de ellas: los malos tratos en la pareja dependen de diversas variables y situaciones, de las cuales la pobreza es solo una, pero no necesariamente la más importante. 2. Las causas básicas de la agresividad y la violencia en una pareja no son económicas, aunque hay factores económicos que podrían agravar las tensiones de la vida cotidiana y aumentar las probabilidades de reacciones violentas. Entre las causas económicas podrían encontrarse carencias como la insatisfacción de necesidades básicas, el desempleo o la inestabilidad en el empleo y los bajos niveles de ingreso. 3. Otros factores que podrían contribuir a los malos tratos en la pareja son la edad del hombre y la mujer, el nivel de educación de ambos
el número de hijos que tienen y si la mujer está o no embarazada y el estado civil de la pareja. Cuarto, el entorno social próximo, los parientes y amigos, que son un factor de represión o control social que puede inhibir o desencadenar comportamientos violentos. En esto probablemente nos dé tiempo de comentar cómo, por ejemplo, puede estar situaciones de violencia. Ustedes que dejan su automóvil afuera en la calle y que tuvieron la desgracia de tener un automóvil nuevo, es muy probable que se lo encuentren con algún rayón que le hizo a alguien que desearía tener un coche así y que no lo tiene por situaciones económicas. El célebre corcholatazo, ¿verdad? Quinto, en el medio ambiente social en el cual transcurre la vida familiar, especialmente el estatus social del barrio, es un factor de estandarización social que puede transformar el comportamiento de la pareja o sus apariencias. Hablábamos en esta semana del caso de un muchacho que vivió en Nueva York y que actualmente vive en León, Guanajuato, y que nos llamaba la atención que sus manifestaciones de violencia aparente no contrastan con lo que uno se imagina de la que pudiera ser la violencia social comunal de un lugar de marginación como lo es, queramos o no, Ciudad Nezahualcóyotl. Y por último, la hipótesis final dice que la violencia doméstica se produce cuando se da una combinación perversa de todos estos factores y cuando el control y las estandarizaciones sociales son débiles o permisivos con respecto a la violencia. Esto es, existe la impunidad. En su parte medular es una síntesis, nada más una sinopsis. Fíjate que don Enrique Left, el doctor Enrique Left, es investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y en este fragmento de su conversación se refiere a los factores ambientales que inciden en la violencia. Bueno, hay múltiples factores que inciden en la violencia. Yo creo que hay algo que se ha globalizado, que es toda una racionalidad de un dominio totalitario contra el mundo, una cultura de exclusión, una cultura de desconocimiento del otro, pero que adquiere sus particularidades dentro de cada contexto cultural, dentro de cada país, dentro de cada subcultura incluso. Como lo decía hace un momento, el pasar de la agresividad natural del ser humano como un instinto de sobrevivencia a un desbocamiento de la imposibilidad de satisfacción, de completud, empezando por la falta de condiciones para tener una vida digna, básica, ¿no? Y que se desboca hacia una agresividad hacia el otro y hacia una voluntad de destrucción del otro y de autodestrucción. Por supuesto, la familia es uno de los contextos que funcionan realmente, por una parte, como espacio de contención, de conducción de los instintos, de los deseos, ¿no? De conducción de la vida de las personas. Pero también hay que decirlo que dentro de la cultura familiar se produce y se reproducen culturas de violencia, y muchas veces son violencias de las más soterradas y de las más difíciles de contener y atacar, justamente por la intimidad en las cuales se da. Hay que decir que justamente muchas predisposiciones hacia la violencia se desencadenan de manera más fácil encubiertas por un espacio de intimidad, ¿no? A ver, doctor, ¿qué comentarías? Bueno, resulta muy notorio la capacidad del doctor Lev para referirse a algunos aspectos de la violencia, pero me llama la atención que no haya tocado un punto en este breve comentario, en esta sinopsis, como la llamaste correctamente, siendo una persona que habla de derecho ambiental, porque si nos hace el favor de volver a leer la función que él desempeña. Él es investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Me da la impresión de que pudiera haberse referido a este aspecto que no hemos tocado, cuando menos en lo que llevamos de este programa, y que son las agresiones violentas del ser humano hacia el medio ambiente, y cómo la naturaleza se encarga de revertirnos esas acciones depredadoras, aniquiladoras, devastadoras, violentas de los seres humanos en contra de la naturaleza.
y en contra del medio ambiente específicamente. A mí y a ti quizá te parezca muy violento que tiren un árbol, que lleguen en una camioneta del departamento, del distrito, donde sea, y en lugar de podar un árbol realmente lo devasten, lo quiten, porque a alguien se le ocurrió que podía estorbar a la salida de su casa o que se podía caer o que... Para otra persona puede ser muy violento que abajo de su ventana, en su esquina donde está su casa, le depositen todas las noches kilos y kilos y bolsas y bolsas de basura. Sería otra... Nos podría parecer muy violento que pues una fábrica deposite o tire sus desechos industriales hacia el lecho de un río, como es mi recuerdo perenne durante hace muchos años recorriendo los ríos de la región de Orizaba, que precisamente deriva su nombre del término del toponímico náhuatl Huilizapa, en lugar de las aguas cantarinas y brotantes, aguas limpias, aguas purísimas, que unos metros más adelante donde nacen se empiezan a contaminar con los desechos humanos y los desechos industriales. Esa forma de agresión hacia el medio ambiente que los seres humanos llevamos a cabo de manera constante, permanente, con una tenacidad digna de encomio, bueno, consigo que el medio ambiente sea hostil y tengamos agua contaminada, tengamos aire contaminado, y tengamos todas estas situaciones que inciden de manera violenta también, valga la redundancia, sobre nuestro ser. Dentro de los estudios de la violencia es muy poco probable que alguien señale que puede ser muy violento que alguien tire o desperdicie el agua dentro de la casa. Yo me recuerdo a mí mismo también, valga el yo-yo aquí, en Orizaba, viviendo en una etapa de mi vida en la que jamás cobré conciencia de la importancia del agua. ¿Por qué? Pues porque estaba yo rodeado de agua como una isla por todas partes. Claro. Nunca se me ocurría regalar flores, ni lo hago porque había flores en abundancia también. Hasta que alguien me llamó la atención hace años aquí en la Ciudad de México y me dijo, ¿por qué no cierras la llave mientras te lavas los dientes? ¿O por qué dejas que escurra tanta agua? Se está desperdiciando, mejor métete a la regadera y báñate ya. Si yo desperdicio el agua, esa puede ser una acción violenta para millones que no tienen agua para consumir. Claro. Ni siquiera para beber. Estas son las formas de violencia que un ambientalista, y eso es lo que yo esperaba del doctor Loeb, pudiera decir. Me parece extraordinario, interesantísimo lo que dijo, pero a lo... Sientes que en lo personal, que también tenemos que hablar de ese tipo de violencia que ejercemos todos los días. El hecho de que yo tenga un automóvil que contamina y lo arranque durante 10 o 15 minutos o 5, que es que para que se caliente, entre comillas, y le llene de mierda la nariz y los pulmones a las personas que están cerca, es una forma violenta. Si yo estoy parado en una esquina y estoy haciendo como hacen los motociclistas, estoy lastimando la naturaleza de mis congéneres, de mis conciudadanos. Yo creo que como especie... Si yo pongo un tope en una calle porque soy alcalde o porque soy lo que sea o porque tengo que justificar, o cierro una calle como ciudadano supuestamente con derechos y violento los derechos de otros, estoy siendo violento, valga la redundancia. Hay muchas cosas que un ambientalista puede decir. Y en esto, bueno, yo creo que los mexicanos hemos escuchado mucho y aprendido muy poco, porque nos las pasamos hablando del medio ambiente muchas horas, o leyéndolo, o comentándolo, o criticándolo, pero nada hacemos por poner nuestro granito de arena. Como especie te iba a decir, creo que hemos sido para el planeta una especie violenta, una especie depredadora, una especie... yo llamaría hasta perversa y maligna. Suicida. Eso por eso en algún momento se le llama ecocidio a este asesinato de nuestro entorno biológico y natural. De veras, hace unos días tuvimos la oportunidad de iniciar alguna conversación sobre la terapia para el tabaquismo y no nos percatamos
de lo que significa para otros el que uno sea un fumador activo. No hablo de mí en este caso, que yo no fumo, pero infinidad de fumadores y fumadoras activos no se percatan, no perciben cómo nos obligan violentamente a ser fumadores pasivos, porque pues, los humos que ellos expelen no los depositan en nuestras castas narices y en nuestros blandos pulmones, que ya deben estar acartonados por lo que respiramos. Y son las formas sutiles de agresión que existen. Y no hablo de la contaminación por ruido, por ejemplo, que tan de moda estuvo hace 20 años y nadie la vuelve a mencionar. Ya no hablamos de decibeles y ya no hablamos de muchas otras cosas que parecían interesar e importar hace 20 años, como que la ecología o su nombre o sus conceptos pasaron al diálogo doméstico intrascendente, inocuo, y que no ha servido para nada. Así podamos gritar todos los días que estamos en desacuerdo porque nos sentimos somnolientos o atarantados con el humo o con la contaminación invisible como es la del ozono, y que nos moleste el ruido, no hacemos ni tomamos ninguna medida para tratar de que no nos violente esa violencia de otros. Porque no me diga usted que si escucha el ruido de una motocicleta, de una sirena, de un claxonazo, o simplemente de estos, no sé, representantes de qué fauna, que vienen en su camioneta, en su coche, con las ventanas abiertas y el tocadiscos, o tocacintas, como se llaman ahora, doctor, a todo lo que dan, exaltando los agudos. Fauna exhibicionista se llama. Y que dice uno, pues oye, bájale a tu onda esa. Bueno, le robaron el carnaval nomás, no pasa nada. ¿Cómo que le robaron el carnaval? ¿Por qué Pues sí, te decían porque que solamente en las calles del malecón de Mazatlán o en La Paz andaban así de repente? No solamente están disfrazados de vaqueros, Párate como en la aquel caseta, que te conté. Párate en la caseta, en la salida a Cuernavaca los sábados, en la mañana, y ahí están, ahí van. De todos los tipos de carros, últimos modelos antiguos, recientes, y además, económicos, con música camionetas. de los Bukis. Afortunadamente ya desaparecieron los Broncos, pero con música de los Bukis es como para, además del insulto de los decibeles, el insulto al buen gusto, pues que es una violencia brutal en contra de los demás. Sí, doctor, la violencia. Mira, yo quisiera hablar de dos formas de violencia de las cuales difícilmente se habla y que tiene que ver, una de ellas sobre todo, con la violencia doméstica y una prolongación de la violencia doméstica, que es la violencia escolar. Pero ya que hablábamos hace un rato de contaminación, yo quisiera nada más decir que la contaminación visual es muy violenta. Que el que tengamos una ciudad que fue en algún momento muy hermosa y que ahora esté llena, por ejemplo, de anuncios espectaculares, es una forma de violentar los derechos de los ciudadanos, que no nos interesa en lo más mínimo ver ni anuncios de vinos, ni de relojes, ni de viejas encueradas, ni de películas, ni de programas de radio en las calles, que son parte del tránsito y del tráfico que todos los días tenemos. No nos interesa a muchos mexicanos que los hermosísimos edificios de principios del siglo XX, de cal y canto o de cantera, estén verdaderamente mancillados y violados en su belleza estética por los negocios que los pintan de verde escuela o de azul metálico. Y que hay muchas formas de violencia visual brutales, porque la contaminación visual, en una parte, y estudiada así por los esteticistas, también se llama feísmo. Hay una cultura hacia lo feo. Y el feísmo puede ser una forma violenta de agredir la sensibilidad de otros. Pero eso no tiene importancia en realidad si contemplamos otras formas como la violencia escolar. La educación o el sistema educativo en México es violentísimo, es agresor, es agresivo. ¿Por qué? En primer lugar, porque violenta la naturaleza misma de su fin o de su finalidad. En México los niños no van a la escuela a realizar un aprendizaje para la vida. No van a la escuela a estudiar
o aprender cómo ser mejores ciudadanos o mejores seres humanos. No van a aprender cómo tener mejor salud, mejor calidad de vida. No. La educación en México es violenta en contra de la enseñanza y favorece la ineficacia, favorece la ineptitud e impone patrones de educación absolutamente obsoletos e inútiles. Y eso es violentar a la niñez. Millones de niños mexicanos son violentados por un régimen que impone lo que enseña y que no enseña nada, más que una serie de elementos de información chatarra que no van a ser funcional a ningún educando. Los sistemas además se imponen a forciori, se imponen a fuerza, y en muchas ocasiones con violencia física por parte de los maestros y de los padres, que siguen considerando que la letra con sangre entra. Si hay una forma violentamente sutil de agredir a un niño es con la escuela. Hay otros sistemas escolares donde eso no está permitido, porque el respeto para los derechos fundamentales del niño prevalece en todo. Prevalece incluso en el mensaje pedagógico, prevalece en la investigación de sus necesidades de aprendizaje, prevalece en el trato respetuoso del guía o del maestro hacia el educando, prevalece en la posibilidad de educar para la igualdad, prevalece en el respeto por las diferencias de género, prevalece incluso por la enseñanza similar ante discapacitados o disfuncionales y los que no lo son. Pero las otras formas de educar, las impositivas, las que agreden, las que ponen a temblar al alumno, las que enferman de neurosis o de angustia al que va a presentar un examen, las que impiden que miles de egresados de las universidades puedan recibir un título profesional por el temor terrible a la tesis o al examen profesional, las que intimidan o las que enseñan lo que no nos va a servir en nuestro contexto, las que preparan licenciados en la administración de empresas que jamás van a administrar nada, las que preparan paramédicos que no van a contar con recursos ni con medicamentos, las que preparan para la nada o para la falta de calidad de vida o para la depredación o las que educan para la competencia comercial están siendo agresivas. Y es una forma, la escolaridad y la educación oficial y no en México, más severas de violencia en contra de los ciudadanos. Y nos hablará de la importancia de transmitir la no violencia en las universidades, muy relacionado con lo que estás planteando. Es vital, es fundamental, totalmente fundamental, porque en las universidades tenemos a jóvenes que se están formando y que son quienes en el futuro inmediato tendrán en sus manos la responsabilidad de conducir un país. Y es evidente que si nosotros los formamos dentro de los valores de la no violencia, estaremos asegurando nuestro futuro. Por eso es realmente fundamental el que nosotros no descuidemos este tipo de formación para nuestros estudiantes. En las que nosotros tenemos, las universidades tecnológicas, sí. ¿Por qué? Porque estas universidades están ubicadas en zonas marginadas, en zonas donde hay jóvenes con muchos deseos de una superación, de una formación universitaria y que no tenían antes acceso a esto. Y eso genera violencia. Pues yo creo que en sí debemos pues en las áreas o las entidades que tienen, digamos, alguna función social, pueden también ir atrayendo a estos jóvenes, sobre todo en los lugares en donde existe una alta población de jóvenes que no tienen un empleo, que están desocupados. Yo creo que habría que hacer programas especiales para ellos. El joven en sí, yo sé lo que digo porque yo tengo más de 30 años de tratar con estudiantes, el joven en sí es un joven noble, podría ser una reunión así a nivel nacional de universidades para efectivamente entre todas poder reflexionar sobre este asunto y a lo mejor hacer alguna propuesta, sobre todo en el sentido, como usted me dice hace un momento, de los jóvenes que no acceden a la universidad. Pero en tanto nosotros les podamos dar esa oportunidad, será mejor. La educación evidentemente es un papel sumamente importante en la erradicación de la violencia y en el fomento a la no violencia. Fíjate,
Ernesto, ¿querrías comentar algo? Hablabas del derecho a la educación. Se me había pasado esa omisión terrible que gracias al ingeniero Reyes, pues ahora recordamos la violencia que se ejerce contra los jóvenes mexicanos que no tienen acceso a la educación superior o a la educación media por situaciones de carácter económico o política educacional, la marginación, la limitación, la restricción económica que se ha hecho a los institutos técnicos y a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ha sido severísima, porque reduciendo el presupuesto, creando una imagen negativa de las universidades a través de la manipulación de las condiciones académicas y laborales de estas universidades del Estado, se ha creado un boom, un crecimiento desmesurado de la educación confesional y de la educación privada, en detrimento del derecho a la educación superior que tienen millones de jóvenes mexicanos. Y esto yo creo que son las formas más severas de violencia que hay del Estado en contra de los connacionales. Fíjate, Ernesto, y nosotros que nos toca un poquito estar más de cerca de lo que es la violencia intrafamiliar, lo señalabas hace rato, habría dos aspectos que querría destacar en torno a la violencia dentro de las familias, dentro de la célula que conforma la sociedad, dentro de la familia que hay que formar a fuerza, ¿no? Esa familia, la Sagrada Familia esa familia en donde se supone la vida es perfecta, según algunas, no buenas conciencias, sino ciegas y sordas conciencias. O hipócritas conciencias. O hipócritas conciencias. La familia, no se me olvida aquella afirmación atribuida, no sé si sea cierto, no me consta, a Salvador Novo, que dice: familia, grupo de personas que se destruye bajo el mismo techo. Pero te voy a explicar por qué mi pesimismo. ¿Y es que don Alegador vivía solamente con su mamá? En este sentido, uno, la violencia que sufren muchas mujeres directamente de su pareja. Y no me refiero a los golpes y al maltrato, que ya de por sí es una forma grave de violencia y de manifestación en la pareja, sino a la violación sexual dentro de la pareja. Afortunadamente, de unos años para acá, esto está considerado como un delito. Pero con la mentada cancioncita esta de que hay el débito conyugal. El débito conyugal. Yo me caso contigo y tienes que estar conmigo para cuando yo quiera, para cuando me den ganas, como yo quiera, en las condiciones que yo quiera, sin importarme lo que tú piensas. O cumples con tus obligaciones o te violo, maestra. Claro, la mejor forma, te dicen por ahí, de mantener a tu marido es que siempre que él quiera, tú quieras. Acceda. Siempre que él desee, tú tienes que estar dispuesta, linda, creativa, dispuesta, olorosa, perfumada, el negligé, con muy buenas medidas, con en la mejor de las disposiciones. Y resulta que eso en la vida real, rectal controladita en la mano para que tú debes ser la que se cuida, la que debe ser responsable del no embarazo o del embarazo. Los condonquienes o los condoncuandos, la espuma o el gel o lo que tú quieras. Exacto. Pero entonces tú eres la responsable. Es un delito que se comete más frecuente de lo que pensamos cuando un hombre, mediante la violencia, obliga, fuerza a su mujer a tener relaciones sexuales. Hay verdaderas, Ernesto, violaciones de mujeres por sus propios maridos, cónyuges, amantes, concubinos, parejas, como le quieras llamar, su hombre, ¿no? Verdaderas violaciones. Es que el Señor me usó. De mujeres. No tenemos que irnos a África, donde violan a tantas mujeres. Aquí, y donde en este país, los hombres violan a sus compañeras, esposas, sus parejas de vida. Y eso habría que decirle a todas las mujeres que nos escuchan: es un delito. Usted tiene derecho como mujer, y me imagino que como hombre también, a decir: hoy no, esta noche no, querido.
Hoy no recordando el título del libro de Sergio Sinay, Esta noche no, querida, pues ellos tienen derecho a decir no, querida, y nosotras también, esta No, noche querido. no, querido. Y la violación se ha tipificado de esa manera por la cantidad de denuncias, Ernesto, porque se decía, todo lo que pasa en mi casa, en mi techo, en mi recámara, corresponde a mi intimidad y que nadie se meta. Entonces, mujeres embarazadas por violaciones en su propio hogar por su propio marido. Entonces, ese es un punto que yo quería O destacar aunque como no estén violencia embarazadas, sexual. simplemente el hecho de que abusen de Sexualmente de de un su... compromiso legal, en ocasiones de un compromiso virtual, usando o excitando la sexualidad en contra de la opinión o disposición de la pareja, pues eso es violencia. Y la otra es que te obliguen a hacer cosas que tú no quieras. Léase posiciones dolorosas, incómodas. Léase actos que desde tu O muy situadas personal por debajo punto de de vista, la tolerancia, ¿no? desde tu muy personal punto de ¿Cómo que vista, te bájese de denigra. categoría? No. No, me pongo a pensar, Ernesto, los esposos que les dicen, ay vieja, es que ya estamos tan aburridos, ahora necesito que te acuestes con otro y que yo te filme con un video. Por ejemplo, a ese tipo de situaciones. Ay vieja, yo para estar pleno y satisfecho necesito verte practicar un felatio a un desconocido. Ay vieja, yo necesito verte con otra vieja. O alcance, es que no haya la mano nada. No sé, cualquiera de estas acciones que yo como ser humano sienta que me denigra, que va contra mi voluntad. Nada de que por mantener al marido yo me dejo que me firmen, me filmen, me brinquen, me lastimen, me agredan. Necesito verte a ti con otro y yo no deseo estar con otro. Eso es violencia sexual doméstica. Y tu marido, aun cuando sea tu compañero de muchos años, no tiene autorización ni derecho a aunque solicitar. tenga la bendición del ministro, del cura, o Aunque de quien tengan sea, la danza de los que le hayan 7 leído papas. esa Misa de 3 patraña ministros. obsoleta llamada Epístola de Melchor Ocampo, no tienen derecho a violar. Y también dentro de la familia yo no quisiera dejar pasar una manifestación muy clara de la violencia, particularmente con los hijos que tienen una preferencia sexual diferente a la que yo como papá o yo como mamá esperaba. El testimonio lo han dado en varias ocasiones a través de los diferentes programas que hemos tenido sobre sexualidad, donde la violencia emocional, donde la violencia física, que incluso Ernesto ha llegado a la muerte. Hay reportado un caso de un papá que cuando supo que su hijo era homosexual, lo mató. Es un caso que tienen reportado, creo que hace 1 o 2 años, fuera del Distrito Federal. El papá no pudo resistir, le dijo que lo quería muerto y se lo cumplió. Esa es una de las agresiones más frecuentes. Te prefiero muerta que lesbiana, te prefiero muerto que gay, te prefiero muerto que maricón. Son agresiones verbales, son agresiones físicas, porque cuando el niño muestra cualquier tipo de conducta, expresión verbal o movimiento, manierismo, los golpean. Y pórtese, camine bien y póngase bien y hable como hombre. Y es una violencia derivada de su orientación sexual. Entonces, cualquier manifestación distinta a la que los padres esperaban, a veces es motivo, no siempre, pero a veces es motivo de una gran violencia verbal, diciendo lo terrible o lo desdichada, ay, qué desdichada sería yo si tuviera un hijo gay, o la agresión abierta física. Entonces yo creo que eso se da en el hogar, para ya no hablar también de la agresión que sufren las personas con discapacidades, que también sería otra forma terrible. Y yo creo que ahondar un poco en la homofobia, ahorita pasamos a la otra, porque la violencia de la inaceptación, pues que sería la forma más grave, como tú lo señalas, va precedida de muchos años
de formas diversas, sutiles, abiertas, a veces explosivas de rechazo. Muchos padres o muchos familiares entenderían, entre comillas, que esto pudiera ser una reacción homofóbica, el producto de una cultura que también lo es. Y bueno, tener la gravedad y el rechazo de todos aquellos que estamos conscientes que la homosexualidad no se escoge, que la homosexualidad no es una enfermedad. Pero hay formas también que se parecen a esto y que dan origen a agresiones muy parecidas o quizá idénticas en niños y jóvenes, hombres y mujeres, que sin ser homosexuales tienen comportamientos, algunos afeminados y algunos pues masculinizados, de la misma manera que hay jovencitos afeminados que pueden ser heterosexuales, hay jovencitas que pueden tener conductas masculinizadas sin ser homosexuales. Uh-huh. Y a estos niños se les agrede de mil formas así. Yo recuerdo en mi caso el solo hecho de ser un niño tímido o que prefería tocar el piano y leer que jugar fútbol, y quizá esto sea parte de mi rechazo al fútbol, pues hacía que yo escuchara de mi padre y de mi abuelo comentarios de que si yo era o iba a ser maricón. El día de hoy sé que debo haber sido un niño sensible y pues bastante frágil, repito, y además tímido. Y pues por no sé qué razón yo prefería la música y la literatura o dibujar. Pero y suponiendo a los juegos, entre comillas, violentos. ¿Por qué fue? No lo sé. Así era yo, simplemente. Pero me gané muchos años epítetos de esa naturaleza. Y suponiendo que lo hubiera sido a lo que como en el momento en que problema? Empezamos a matar incluso dentro del programa alguna actitud feminista, bueno, sin infinidad de ocasiones tú te recordarás que yo he sido acusado de ser homosexual simplemente porque no tolero que maltraten a las mujeres, ¿no? Esta polarización de los comentarios homofóbicos a quienes, sin ser homosexuales, no presentan las características pues, que tiene dentro de su expectativa un macho o un papá macho o una mamá que considera el machismo como pues la máxima jerarquía de la actitud humana, son una forma de violencia doméstica muy severa, de violencia verbal y conductual, que te repito, no sufren solamente los homosexuales, sino quienes no siéndolo no se adaptan o no adoptan el patrón o el estereotipo del machito o la hembrita desde pequeños. Pero es una manera de ejercer violencia, este rechazo, esta burla, este sarcasmo, estas amenazas, maltrato por su orientación sexual. Yo creo que fundamentalmente los más importantes son aquellos que están relacionados con el entorno familiar. Una falta de atención a los núcleos de la familia, entorno familiar desarticulado, el divorcio, la falta de atención de los padres por causas múltiples y fundamentalmente por la desatención de los núcleos y de los miembros de los hijos de la familia. Fundamentalmente eso. A ellos se le agregan otros aspectos como son pues el desempleo, la falta de ingreso económico sostenido y permanente que permita satisfacer las necesidades básicas de los miembros de la familia, pues eso hace que muchas veces por la imitación, por contaminación de otros grupos de contactos que tienen los miembros de la familia, desvirtúen su verdadero desarrollo psicosocial y opten por otras alternativas que en el corto y mediano plazo pues dañan la integridad física y mental de ellos mismos, y eso genera pues desequilibrios que tienden a la violencia intrafamiliar y que deben ser atendidos en el entorno de un ámbito psicosocial. Claro, porque modifican los cambios de personalidad del individuo y eso genera pues que en esa nueva fase de irritabilidad y de cambios de modalidad psicosocial
pues enfrenten situaciones realmente distintas a las del quehacer cotidiano. Y la violencia intrafamiliar pues genera más violencia, y esto genera trastornos sociales muy fuertes que terminan en cuestiones extremas como homicidios, suicidios y otro tipo de patología social que vemos con mucha frecuencia. Educación, los programas de detección y prevención de los problemas en el primer nivel de atención, y todo aquello que represente un esquema de organización interna y social de la familia en condiciones adecuadas para tener un desarrollo más armónico. ¿Qué fue el doctor Moreno Reyes el que habló? No, Se llama Mario Moreno Reyes. no, doctor, era el doctor Humberto Cabrales. Es que me pareció escuchar un lenguaje muy parecido a él. Y yo creo que después de los lugares comunes es muy importante que retomemos el tema de algunas formas de violencia que son sustanciales para aprender mínimamente dentro de este concepto que debemos tener todos, lo que es la cultura de la violencia, qué pasa con dos tipos de grupos sumamente importantes e interesantes y además frecuentes que sufren una marginación, un rechazo familiar y social, que no solamente lo es en el sentido del abandono o la dejadez, en comillas, o la negligencia hacia ellos, sino que lo es en actitudes de franca hostilidad y rechazo físico, emocional, social y económico, que son los discapacitados que mencionaba Patti hace un momento, y otra que yo quiero mencionar también con un énfasis muy particular, porque una violencia familiar severísima, oculta, subyacente dentro de esta manera de guardar o de ocultar esta ropa sucia que se lava en casa, es la agresión y la violencia contra los ancianos, que se ejerce simplemente en la ignorancia, en la negligencia, en el abandono, en el desinterés y en la negación de participación del anciano en tareas productivas dentro del hogar o fuera del mismo. Entonces, más que los lugares comunes y de hablar de manera cantinflesca, yo creo que a ustedes les interesaría mucho ver cómo se ejerce violencia contra los discapacitados. Y la violencia que estriba en las formas de comportamiento que violan los derechos de estos y que van desde lo peyorativo de un mote o de un apelativo, el cojo, el ciego, el tarado, el ruco, chueco, o el paralítico, o el deforme, hasta pues las conductas de marginación que conllevan una violencia brutal en una frase no expresada con palabras, pero sí en los hechos de que tú no sirves para nada, o eres un estorbo, o para qué naciste, o para qué vives, o por qué no te mueres, que vienen a ser pensamientos que invaden la mente de la familia de un discapacitado en un número muy importante de ocasiones, aunque no se atrevan a manifestarlo a veces abierta, asertiva y cuando menos honestamente. Y la victimización que hacemos de los discapacitados, que se convierte en algo muy importante si son el centro de la atención médica y económica de la familia. Entonces la agresión es doble. El individuo discapacitado en una familia que centra pues sus miradas, su atención, su gasto, su tiempo en la atención de alguien con discapacidad, puede ser tan simple como un niño con una parálisis cerebral infantil, un niño con mongolismo, un niño con una discapacidad visual severa, etcétera, y que entonces son objeto del resentimiento de otros, los privilegiados, los sanos, los funcionales, que sienten que se les está quitando parte o una gran parte de la atención que merecen o del reconocimiento que se merecerían teóricamente por ser simplemente normales, sin que ellos hayan hecho nada para hacerlo. La mente colectiva. Cuando una multitud entra en sincronicidad, piensa,
Si tú quieres sintonizar un radio y te equivocas, no oyes más que puro ruido o silencio. Pero si todos los radios están en la misma onda, entonces hay una uniformidad de pensamiento y de sentimiento. En el lado negativo, ve un linchamiento. El tipo más cobarde se vuelve el más feroz asesino. Ve una crisis de pánico, ¿sí? El tipo más decente le pisotea el cráneo a una niña con tal de salvar su vida, ¿sí? Pero también velo en la buena onda. Está pésimo el partido y los enemigos acérrimos la ola y se sincronizan. Eso es lo que en un momento que hay un estallido incluso sobrepasa a los líderes. Que cada uno se haga responsable de su parte. Los medios de la suya, los dirigentes de la suya, los árbitros de la suya, los jugadores y los técnicos, ¿verdad? Y obviamente todos los que nos metemos en un estadio. Puesto, y sobre todo, si alguien tiene liderazgo, lo que siempre hemos sabido, una manzana podrida te pudre el cesto entero, mi viejo, si tiene poder. Y también una sola persona puede, con su podredumbre interna, hacerle mucho daño a la gente que quiere. Personas. Bueno, pero ¿qué sucede cuando una sola persona, y es lo que estaba yo hablando en el corte pasado, esa sola persona, por el hecho de tener 75 años o de empezar a tener lagunas mentales o trastornos de memoria o trastabillar o repetir constantemente las cosas, las palabras o los recuerdos y no tener obviamente ya trabajo por estar jubilado o haber perdido el trabajo muchos años atrás o haber tenido que dejar de trabajar por ancianidad, es objeto del menosprecio y el desprecio de todos los de la familia. ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Qué tan violento puede ser que nos olvidemos que ese ser humano que ahora no puede consigo mismo ni con la vida fue quien nos dio, pues, a la redundancia, nos dio vida, nos dio alimento, nos permitió vivir y sobrevivir durante muchos años? Fue nuestro ejemplo para bien o para mal, fue nuestro guía para bien o para mal también, y que ahora deambula como fantasma por ahí, arrastrando los pies, a veces con la ayuda de un bastón, y esperando que alguien se detenga y le pregunte: ¿cómo estás, abuelo? ¿Qué tanto la manera en que los alimentamos, qué tanto la manera en que los cobijamos, o más aún, qué tanto cómo los escuchamos, nos permite saber si un anciano se siente realmente querido y aceptado, o por el contrario es víctima de un violento, silencioso y sordo rechazo de todos aquellos que aún disfrutan de las capacidades y de los dones que la naturaleza les confía. Esta forma de violencia es otra de las violencias ocultas que no están por ahí, que no se mencionan, que bueno, pues muy difícil que alguien hable. Yo no recuerdo, lo hemos visto en 2 o 3 ocasiones a lo largo de casi 10 años de programa, pero no recuerdo que nos haya hablado un anciano, que nos hablan muchos, pero para otras cosas, y nos diga: doctor Pati, me siento muy mal porque me siento agredido con el silencio de mis familiares, me siento una carga para ellos. Nos habló uno que su señora le pegaba, ¿te acuerdas? Sí, se lo subía al monte y le pegaba. Pero ese es el único que yo me acuerdo en toda la historia del programa. Pero hay otros menos ancianos que también te pueden comentar acerca de eso, ¿no? ¿Que les pegan? Sí. No me digas la moglia. Algunos les Dime pegan. ¿quién? Les pegan el cachete, les pegan la nariz. Y entre Karina y yo ahorita vamos a ver, ¿verdad, Karina? Vamos ahorita mismo, dinos. Pero yo sí quisiera saber acerca de esto, y valga este programa y algunos que se hagan entre semana, recordarle a estos ancianos que nos escuchan que si sienten que hay una forma violenta, que hay una actitud hostil, que hay un silencio inexplicable, que hay una separación o una diferenciación entre lo que ustedes comen y los demás en la casa, o cómo viven o cómo se alinean, o de qué disfrutan y de qué no, lo digan, porque es muy importante que la cultura de la violencia, que sepamos cuál es la cultura de la violencia para poder ejercer precisamente y aprender la cultura de la no violencia contra los ancianos. Que mi pareja no me hable, que mi papá no me hable, que mis hermanos no me hablen, que mi mamá no me hable. Es realmente una agresión, pero gruesísima. Sí, la agresión verbal ha
ha dado origen incluso a obras completas que tratan del aspecto de este aspecto de la agresión, que sigue siendo verbal, porque el silencio es una expresión, Sí. donde no se verbaliza lo que se siente, pero con eso se obtiene un efecto que miles de palabras no conseguirían. Yo creo que entre los gritos el silencio, muchos preferirían los gritos porque cuando menos sabrían a qué atenerse. El silencio, en cambio, puede llegar a ser devastador. Te sume en la inseguridad, en el desconcierto, te sume en la ignorancia. Y yo creo que los mexicanos lo el sabemos silencio usar te tan duele. bien como sabemos usar las palabras. El Encuentro Latinoamericano de la Cura de la No Violencia tuvo como organizador al licenciado Octavio Gordillo, con el que concluimos nuestra serie de entrevistas hechas por don Carlos Jaime para este programa. Kelly, La Moglia y la familia. Aquí sus palabras. Primero, hemos venido trabajando ya durante algunos años para entender el fenómeno de la violencia en nuestro país. Después encontramos que hay otros países que tienen similitudes. Es decir, de hecho, una persona de Colombia me decía que si en Colombia hace 15 años hubieran pensado en un proyecto como este, no estarían sufriendo los grandes problemas de la violencia en este momento. Pero nunca pensaron que podían llegar hasta ahí. Ernesto, pues muchas manifestaciones de la violencia, algunas que ni siquiera habíamos pensado nunca, están rodeándonos, y como lo señalaste muy bien al principio de la charla, hay que identificarlo para poder identificar esta violencia, para poder trabajar en una cultura de la no violencia. No podemos entrenarnos a luchar con el enemigo cuando no sabemos cuál es, ¿no? ¿Con qué nos despediríamos, Ernesto? Ya estamos en el bloque final. Bueno, que aunque no se trate de violencia doméstica, yo creo que el país entero está sufriendo desde hace algunos años una gran violencia, una violencia colectiva. Esa violencia colectiva está además difundida por la mayor parte de los medios, donde destaca en esta forma brutal de violencia la televisión. Pero permea también la radio y la prensa escrita, y esa violencia se llama mentira oficial. Quizá nada haya dañado tanto el destino de los mexicanos como el ocultamiento de la realidad. Ocultar la realidad en que vivimos los mexicanos, ocultar la realidad social, económica y política en que nos desenvolvemos, ocultar lo inmerso que está el Estado mexicano en la narcopolítica, la corrupción y la impunidad, es mentir. Y mentirle así a 100 millones de habitantes de este país que alguna vez fue sano, ha sido la característica de los gobiernos, cuando menos de los últimos 25 años de este país. Mentir es violento, no comunicar también lo es, y es mejor decir las cosas como son a ocultar la corrupción, la impunidad, la narcopolítica, la crisis y la dependencia económica, como lo hacen actualmente todos aquellos que dicen que nos gobiernan. Y de esa violencia oficial, de esa mentira oficial, de ese silencio, hablábamos hace un ratito del silencio, parten muchas de las conductas que enojan, encolerizan, irritan y hacen manifestar con violencia la impotencia de 100 millones de mexicanos que no tienen un medio como tenemos el privilegio algunos, donde se puede expresar la verdad, nuestra verdad, su verdad. Esta es una de las formas donde se manifiesta este fenómeno de manera social, de manera más brutal. Lo grave, y hemos llegado a situaciones tan críticas como el hecho de que prendiendo el botón de un aparato de televisión, nosotros nos sentamos literalmente en la silla eléctrica, en el cadalso, para sufrir la mentira gritada y sentirnos abuchados por la impotencia de no poderle responder al poderoso que nos dice que no pasa nada. No estoy diciendo lo que dijo este señor. Claro.
que la violencia no se ha atacado en México hasta ahora, que en este régimen. No es cierto. Lo que yo quiero decirle es que ningún régimen, ni de la revolución, ni el actual régimen panista, ha hecho absolutamente nada por trazar primero un marco normativo y operativo para el control de la violencia en México. Y que esto no se ha hecho por desconocimiento de que el proceso de la violencia se inicia en un sujeto que es parte de una familia y se inicia dentro de un hogar. Nadie se convierte en delincuente porque sí, cuando sale de la puerta de su casa. Al contrario, muchos delincuentes, lo acabamos de escuchar en este merengue introductorio, que muchas veces el hombre violento sale disfrazado de caballero, pero los caballeros no se vuelven delincuentes en la calle, aunque ahí sea a veces el territorio donde ejercen la violencia. Pero lo que yo digo es que este señor en este coloquio nos está hablando de lugares comunes. No dice que es la violencia y no habla de soluciones, solamente dice que ahora sí se van a ocupar de ella. A ver, Ernesto, antes de continuar, yo te quería preguntar y te quería proponer que, definiéramos violencia, porque mira, de momento yo puedo hablarte o podemos hablar de la violencia en el cine, por ejemplo, su recurso. Podemos hablar del abuso de poder, que puede ser la violencia, de la violencia, la impunidad en la violencia. Pero bueno, ¿qué es la violencia? ¿Cómo la contemplamos en este programa? ¿Cómo la consideramos en este programa? Todo acto voluntario que atenta contra los derechos de los demás. Así de simple. Así de simple. Y que lo hace en forma de violar el derecho, por eso se usa el término violencia. Y yo creo que es muy sencillo si nos concretamos primero a esta mini definición y luego nos ponemos todos responsable de todas y cada una de estas entrevistas que estarán enriqueciendo nuestra transmisión. Vamos a mensaje, regresamos. La entrevista es del doctor René Jiménez. Violencia en México. Bueno, de violencia social hasta la violencia intrafamiliar, desafortunadamente hemos tenido una tendencia de crecimiento que el trasfondo de ella tiene que ver con los problemas económicos, sociales, etcétera, pero también tiene que ver con aspectos del que nuestras autoridades de anteriores administraciones no trataron de arreglar el asunto, de detener la violencia, sino la toleraron, sino también en términos de no tratar con conocimiento el problema de la violencia en las escuelas, de la violencia intrafamiliar. Lo que sí sé es que la sociedad civil, los académicos, estamos empujando independientemente, pero sí llamando a las autoridades. La delincuencia, los delincuentes muchas veces vienen de familias que han tenido problemas de integración, pero también son gentes que se nutren de una situación en donde el crimen, el robo, les deja muchísimo más utilidades que un trabajo. Se dice, por ejemplo, que han sido las mujeres principalmente las víctimas de la violencia intrafamiliar. Es cierto. Sin embargo, en la actualidad podemos hablar de que esta ya se ha generalizado tanto a los niños como algo que realmente repercute, que es la violencia contra nuestras personas adultas. Los esfuerzos pueden mitigar ese camino, lo veo muy difícil, pero tenemos que luchar. De hecho, lo que se está haciendo con este tipo de labor como pioneros que se hace en el estado de Hidalgo, lo que se ha hecho en Morelos con la cultura de la no violencia, lo que estamos generando en la UNAM, en fin, en muchísimas instituciones, tiene como objetivo precisamente que este camino no sea tan complicado, sino que resulte... Una de las formas más severas de la violencia, que son las que corresponden a la violencia intrafamiliar, llamada también violencia doméstica. Prefiero yo usar el término violencia intrafamiliar porque lo doméstico se refiere a lo que pasa en casa, que ya es bastante,
pero puede haber violencia intrafamiliar aunque algunos de los miembros no estén en casa o en esa casa. A veces la violencia entre los miembros de la familia se extiende a otros niveles. Vamos a decirlo con un ejemplo que es muy común. Por ejemplo, Caín mata a Abel con una quijada de burro y no lo mató dentro de su casa, pero es un caso de violencia intrafamiliar. Sí, dos hermanos se matan así. Entonces, en esos términos hemos venido trabajando y sosteniendo una hipótesis que ahora puede ser sustentada como tesis de para que exista violencia en las calles tiene que haber alguien que salga ya violentado de un hogar o de una familia violenta. Todas estas redundancias caben, son viables, gracias a que el término se puede usar y aplicar correctamente para muchas formas de conducta cuyo destino no es precisamente el bienestar, sino el malestar de los demás. O bien, en la no existe bienestar y sí existe una patología severa de orden afectivo, de orden emocional y conductual. Si bien algunas formas de conducta violenta son naturales en el ser humano, la conducta violenta hacia otros no lo es. Yo quiero informarles que a lo largo de estas 3 horas de transmisión estaremos escuchando diversas opiniones, diversos comentarios de especialistas, de participantes en el Encuentro Latinoamericano de la Cultura de la No Violencia que se llevó a cabo los días 14 y 15 de marzo aquí en la capital de la República Mexicana, pero que tiene vigencia, por supuesto, en todo el territorio nacional. Carlos Jaime es el en un proceso mucho más digno de la vida que tenemos todos los mexicanos y toda la humanidad en conjunto, ¿no? Ernesto, la presencia del doctor René Jiménez, según deduzco de la entrevista de la UNAM, y su comentario sobre el desarrollo de la violencia en México. Y con todo respeto, yo creo que el doctor está en su entrevista, no sé si en su ponencia, haciendo uso de lugares comunes y sin definir qué es la violencia, y sin proponer qué se puede y qué se debe hacer para la violencia, y pues diciendo algo que todos saben, diciendo que no se ha hecho nada, pero tampoco en este régimen. Es decir, que no se en otros regímenes, en otros, no, en el régimen de Fox tampoco se ha hecho nada, y están entrampados por su profundo desconocimiento de lo que significa el punto de partida de la violencia. Desde la época de la campaña de Zedillín, pues se propugnaba, y fue la propuesta que ocupó el segundo lugar, me parece, durante la campaña presidencial de Zedillín, el que se ocuparan de la inseguridad en México. Y la inseguridad, pues, es la consecuencia de que haya conductas violentas impunes, no punibles, de hecho, como sinónimo. Ahora que George Castañeda usa los sinónimos. Es decir, que se cometan delitos que permanezcan impunes y que no haya ni el reclamo social adecuado ni una respuesta del Ministerio Público como órgano defensor de la sociedad, y que esto haya llevado a niveles severos de impunidad y de violencia generalizada al país. Pero lo mismo con Carlos Salinas, lo mismo. Pero a ver, Ernesto, yo tengo... El régimen de Zedillo se inicia propiamente con el asesinato de Colosio por parte de los priistas, donde tiene un papel destacado quizá Córdoba Montoya y todos los personajes. Pero fíjate que, espérame, porque tú estás hablando de una violencia y a mí me parecía, a reserva de irlo, pues un merenguito para empezar a hablar de algo bastante acidito, bastante amarguito. Así es. Como es el tema de la violencia en sus más amplias manifestaciones. Ernesto, me da mucho gusto, no me da por otro lado, son sentimientos contradictorios, pero el hecho de que se haya realizado en México un encuentro latinoamericano de la cultura de la no violencia y que se haya analizado la violencia en sus más diversas manifestaciones,
Nosotros fundamentalmente enfocamos la de la pareja y la de la familia, pero al parecer en este encuentro se descubrió, se encontró, valga el juego de palabras, que la violencia permea todos nuestros ámbitos, todas nuestras áreas de movimiento, de existencia, de vida. Lo mismo en el deporte, que en la política, que en casa, que en la oficina, que en el transporte público. Y justamente se habla de esto en voz alta para que trabajemos por su solución. Quisiera decir que no exactamente es que se haya descubierto o se haya encontrado en este encuentro, valga la redundancia, se reúne por la no violencia, sino que se empiezan a hacer públicos, se empieza a dar a conocer cómo dentro de las posturas reconocidas de muchos grupos que han trabajado en contra de la violencia y que llaman de no violencia, valga la redundancia, se empieza, lo cual nos sorprende, apenas hablar de cómo este fenómeno de la conducta humana permea todas las capas, los estratos y las circunstancias sociales, ya que por alguna razón u otra, a través de la experiencia de los radioescuchas, tenemos cerca de 10 años hablando todos los días, sin excepción, de algún